Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. Un gozo poder estar una vez más con todos ustedes hoy miércoles de discipulado en casa. Qué gozo y de poder compartir una vez más de la palabra del Señor, de lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y bueno, dándole gracias al Señor primeramente porque nos permite una vez más estar conectados para aprender de su palabra, para aprender más de Él, pero sobre todo para escudriñar su palabra y crecer en un conocimiento espiritual, de ir en aumento cada día. Por eso en esta noche, ahí donde está, yo le invito a que se prepare, tome su libreta de apuntes, tome su Biblia y su bolígrafo, porque hoy vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Vamos a continuar hablando sobre la parábola de los dos deudores y de algo maravilloso que Dios tiene dentro de esta parábola que comienza a analizar el mismo Mateo. Así que vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, eres fiel, Señor, y en esta noche que venimos delante de ti, Señor, venimos colocando nuestras vidas en tus manos, pidiéndote, oh Rey, límpianos, santifícanos y purifícanos, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, que seas tú tomando el control y el completo dominio, Señor, de todo este discipulado, Señor. Toma el internet, toma las redes eléctricas, Señor. Toma, oh Rey, y cada una de las plataformas, tanto Facebook como YouTube, tómalas en tus manos, mi Rey amado. Y te pedimos, Señor, que seas tú ministrando, Señor, a través de tu palabra, que seas tú haciendo tu voluntad, Señor, la obra, Señor, por la cual has enviado. Sé tú haciendo algo maravilloso, Señor, en cada vida y en cada corazón, pero sobre todo en cada uno de los hogares, Señor, que hoy abren sus puertas, Señor, para recibir tu palabra, mi Rey amado. Por eso en tu mano nos depositamos creyendo, Señor, que esta noche será una noche de bendición, una noche en donde veremos tu gloria y aprenderemos más de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, te invitamos a que seas estando con nosotros, que seas nuestro maestro, que seas tú guiándonos, mostrándonos a través de tu palabra lo que el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos y lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos aún en este tiempo a cada uno de nosotros. Por eso en tu mano, Señor, nos depositamos, dándote gracias, Señor, por lo que haces y lo que seguirás haciendo en el transcurso de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. En esta noche reciba un cordial saludo de parte de nuestros pastores principales, Freddy y María del Carmen de Brochero, también de nuestra pastora Yasmín, también de nuestra pastora Esther, nuestro pastor Edgar, ahí en casa Freddy Josué, Samuel, aprendiendo más de las Sagradas Escrituras, ahí también nuestro pastor David Jiménez, también Ana María ahí en casa, también aprendiendo junto con todos nosotros la palabra del Señor y lo que Dios tiene para esta noche en nuestra vida. Así que vamos a darle, a decirle de parte de toda la familia pastoral que les amamos en el amor del Señor. Aquí su servidora, un cordial saludo para todos ustedes, creyendo de que algo especial y sobrenatural Dios va a hacer en esta noche. Por eso vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 23 al 35. Y vamos a estar haciendo un recorder de algo muy especial, y es de lo que se trata esta parábola. Esta parábola habla claramente sobre el perdón. Y veamos un poco de lo que significa este perdón. Dice que el perdón es hacer a un lado toda acción de odio, rencor o pensamiento de venganza para mantener un corazón sano. Es decir, que el perdón no solamente es el accionar, el dejar a un lado la dificultad con una persona, sino también es mantener nuestro corazón sano para nuestro Señor. Qué bonito es saber que la misma palabra del Señor nos muestra y nos enseña que estas malas acciones
nos alejan del Señor y también nos hacen tener heridas en nuestro corazón y hacen que nuestro corazón se vea afectado y se vea mal delante de la presencia de Dios. Y por eso la misma palabra nos muestra y nos aclara que es necesario limpiar, santificar nuestro corazón cada día. Porque cuando nosotros limpiamos nuestro corazón de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor, de todo aquello que realmente nos puede dañar como personas, como hijos de Dios, también nos puede llamar como hijos, como hermanos, como esposa, como esposo, nos puede dañar. Estas cosas debemos desecharlas. Y por eso la palabra del Señor encierra una gran verdad. El perdón tiene una gran importancia sobre nuestra vida y sobre todo creyente. Por eso en esta mañana también le invito, vamos a estar analizando lo que dice Mateo, qué es lo que habla Mateo al respecto de este pasaje, de lo que él ve y cómo lo estamos viendo nosotros. Por eso vamos a estar viendo 3 puntos que muestra Mateo. El primer punto lo encontramos en el versículo 27 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 27, y dice así: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Algo interesante. Mateo habla en el versículo 27 algo clave y dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, que Mateo no solamente muestra a un hombre como tal, y ahí estamos hablando del primer deudor. Recordemos que el primer deudor debía 10,000 talentos. Y esto se dice o se equivale a una cifra muy alta, muy difícil de pagar. Pero Mateo muestra a un rey misericordioso, a un rey que tiene misericordia de aquel hombre porque sabe que esa deuda es imposible de pagar. Y vamos viendo también cómo el mismo Señor también en este mismo versículo lo lleva a la cruz y comienza a decir: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tanto entender, nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo Jesucristo, lo entregó en las manos de aquellos hombres que no merecían tener a nuestro Señor Jesucristo a su lado. Lo entregó, lo clavaron en una cruz, ahí dejaron que el cuerpo sin vida de nuestro Señor. Pero dice una gran verdad la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo fue a pagar el precio por nosotros. Y al decir al pagar el precio por nosotros, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue movido a misericordia para estar con nosotros. Nos enseñó, nos guió y nos guardó mientras Él estuvo en la tierra. Ahora, los discípulos en ese tiempo pudieron gozar de todas esas enseñanzas del Maestro, pero llegó el momento en el que el Señor Jesús fue crucificado. Pero dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús fue sepultado, y al ser sepultado, la muerte no pudo contener el poder y la autoridad de nuestro Señor. La muerte no pudo retener al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y ahí claramente donde el mismo Señor Jesús se levanta con las llaves de la muerte, diciendo: ahora ya no tienes autoridad y no tienes potestad
sobre mis hijos, sobre mis amigos, sobre mis coherederos. Está hablando el Señor. Y dice que movido a misericordia, el Señor se entregó, pero así como se entregó, dice, le soltó la muerte porque no pudo retener al Dios de la vida. Y dice en esa parte, sigue diciendo el versículo, y le perdonó la deuda. Esa deuda fue completamente cancelada por nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Él entregó su sangre, su cuerpo, su vida para perdón de toda la humanidad, de todo pecado. Le entregó al enemigo, le entregó en ese momento, diciéndole, aquí está todo lo que hace que el hombre sea cautivo. A esto, de esto yo lo voy a libertar. Y no solamente le hizo ver al enemigo de todas las cosas de lo cual él estaba haciendo que el hombre fuera cautivo, sino que le entregó al Señor, al Padre, diciéndole, de todo esto he librado al hombre. Ahora, ten misericordia y perdona su pecado. No solamente está hablando del pecado del hombre como tal, no solamente está hablando del pecado de la humanidad, no solamente está hablando de la rebelión, sino que está hablando de ese perdón que solamente Dios puede dar. Cuando el hombre no puede pagar la deuda de su ofensa delante de Dios, solamente rendirse delante de Dios y hacer que su corazón se doblegue delante de Dios, es el único pago que nosotros podemos dar, un pago voluntario, de reconocer, primeramente, reconocer que soy pecador. Mateo claramente nos muestra que ese perdón se entrega cuando realmente reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestro error y reconocemos que necesitamos una ayuda divina. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mostró a su Hijo una ayuda divina. Le entregó a su Hijo una ayuda divina para poder perdonar a la humanidad. Y aún así el mismo Señor Jesucristo en la cruz le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben que han perdido el mejor tesoro, lo mejor que puede cambiar sus vidas. Y encontramos claramente que en ese perdón no solamente se estaba desatando una guerra espiritual en los aires, sino que también en el corazón del hombre. Cuando él dice la palabra del Señor que en el momento hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esas tinieblas están hablando de la cautividad del hombre. Quiere hacerse mayor, quiere hacerse más fuerte, quiere acabar con el hombre. Pero es ahí donde el Señor está mirando con ojos de amor y de misericordia a toda la humanidad que realmente necesita de Él. Pero en el momento en donde se acaban las tinieblas y deja de temblar la tierra y comienza a haber luz, es ahí donde el Espíritu de Dios entra para mostrarnos y enseñarnos que a pesar de la dificultad, que a pesar de nuestra rebelión, de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, el Señor tiene misericordia para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es algo maravilloso como el mismo Mateo comienza a mostrar la palabra del Señor de una forma maravillosa. Y cómo comienza a desplegar esta gran verdad espiritual sobre nuestra vida y sobre toda nuestra familia. Lo que Dios realmente quiere hacer sobre nosotros es limpiarnos y hacernos libres
de toda condenación que traiga el no perdonar. Seguimos viendo el segundo punto y aquí hablamos aún del primer deudor y lo encontramos en el versículo 32. Versículo 32 dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Encontramos algo interesante y un segundo punto que muestra el mismo Mateo: un rey justo sobre todas las cosas, un rey justo en la humanidad como tal, un rey justo que hace ver el error de su siervo con su consiervo, y aún el mismo siervo, no entendiendo que recibió misericordia y perdón de parte de su rey, prefirió retenerlo para él y no para otro. Encontramos cómo el mismo Señor también a través de su palabra comienza a ver cómo muchos quieren retener el reino de Dios para ellos y no compartirlo con nadie. Cuando la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos los que llevamos el mensaje de reconciliación. Muchas veces no predicamos a otro lo que Dios quiere, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No le queremos hablar porque nos da miedo, nos da temor, porque sencillamente pensamos que esa persona no lo merece. Pero dice la palabra del Señor claramente en este pasaje. Dice versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Le está diciendo: ¿no te das cuenta de la magnitud en la que tú mismo te has metido? Yo tuve misericordia, pero tú no diste de gracia, de lo que de gracia has recibido. Yo te di misericordia, pero tú quisiste retener la misericordia solamente para ti y no tener misericordia de aquel que te ofendió, de aquel que te hirió, cuando el Señor realmente no miró tu condición, no miró nuestra condición, sino que sencillamente vio nuestro corazón humillado delante de Él y dijo: realmente es necesario que mi misericordia se manifieste sobre él. Aquí Mateo comienza a hablar también de una vida espiritual, de esa comunión que nosotros tenemos unos con otros. El Señor nos enseña a través de este versículo, dice claramente: ¿no debías también tener misericordia? Dios tuvo misericordia de nosotros, entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo para perdón del pecado de toda la humanidad. Y al recibir el perdón no hizo excepción de persona. Pero muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo y decirle a esa persona: no te voy a perdonar, no mereces que yo te perdone, cuando realmente la palabra del Señor nos enseña: dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y algo maravilloso que hemos recibido de gracia de parte de nuestro Señor, hemos recibido el mejor regalo, es el perdón de nuestro pecado. El perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Porque pensamos que solamente el hablar de perdón solamente son ofensas. Son las acciones no agradables delante de Dios y aún delante de los hombres.
Esas acciones que me alejan de la presencia de Dios, esas acciones son las que las cuales el Señor está hablando y está diciendo: yo quiero perdonar tu ofensa, yo quiero perdonar esa deuda de pecado, pero necesito un corazón arrepentido. Necesito un corazón que se humille delante de mí y pida misericordia. La misma palabra nos muestra a través de Mateo que ese perdón inmerecido, ese amor inmerecido de parte de nuestro Señor, se entregó en la cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón. Y dice la palabra del Señor que dice: ¿y no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Tener misericordia de aquel que me ha ofendido, perdonar a aquel que me ha herido, aquel que me ha fallado, aquel que me ha hecho daño, aquel que día a día está tratando de destruir mi vida, la vida de mi familia. Perdonarle no es fácil, pero dice la palabra del Señor que más han sido nuestras ofensas delante del Señor, y que aún así el Señor nos sigue mirando con ojos de amor y de misericordia, y sigue extendiendo su mano sobre nuestra vida para hacer maravillas sobre nosotros. Versículo 34 dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí vale resaltar en donde este rey hace justicia sobre aquel siervo, y le está diciendo: ahora, como tú no fuiste justo, como tú hiciste tu voluntad, no tuviste misericordia, no le hablaste de ese perdón, no quisiste perdonar, ahora serás enviado a los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? Ese lugar de condenación del cual habla la Biblia, el lugar de soledad, de tiniebla, que habla la misma palabra, el infierno. Nos está diciendo: tu pecado te ha llevado no solamente a una muerte física, sino también a una muerte espiritual, en donde ahí tendrás que pagar tu deuda completa. ¿Y cómo se paga esa deuda? Con la vida. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión. ¿Y cómo la pagó? Con su vida. Y el mismo Mateo habla de que ese lugar de tormento es el que cada día va a estar mostrándole y diciéndole, recordándole todas las veces aquellas en las que tuvimos la oportunidad de perdonar, en las que tuvimos la oportunidad de decirle al Señor: te hemos fallado, y reconocer nuestros errores, pero por el orgullo y por seguir amando las cosas que no agradan a Dios, el lugar de condenación toma la vida del hombre hasta llevarla a cautividad, y ahí destruir por completo su vida. Pero la palabra del Señor por eso nos habla claramente de la importancia del perdón, de la importancia de tener misericordia, de la importancia de que nosotros podamos perdonar, de la importancia que el Señor muestra a través de su palabra, de que así como Él tiene misericordia, también es justo sobre nuestra vida y sobre todo ser humano. Y el último punto del cual habla Mateo está en el versículo 35, y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis perdonáis de todo corazón cada uno
a su hermano sus ofensas. Nos está hablando y nos está diciendo, yo te voy a perdonar, pero tú también debes hacer lo mismo. Porque yo te estoy enseñando a perdonar y tú debes aprender a perdonar. Y eso se te va a retribuir, se te va a convertir en bendición. Pero en el momento en que tú no lo hagas, en el momento en que nosotros con orgullo no querramos perdonar a otra persona, el Señor se encargará de hacer justicia sobre nuestra vida. Entonces encontramos a un Dios que ve todas las cosas y un Dios que realmente hace justicia sobre todas las cosas. Un Dios que hace justicia tanto en los cielos como en la tierra. Por eso es importante tener en cuenta de que el perdón es algo esencial en el reino de Dios. Es algo de gran prioridad dentro del reino de Dios. El hombre no entendía y muchas veces no ha entendido la misericordia de el Dios Todopoderoso. Y no quiere entender que Dios tiene misericordia y de que Dios tiene otros planes, pero es necesario que el hombre reconozca su error, reconozca su pecado para obtener el mayor perdón, y es de parte de nuestro Señor. Al momento en que tenemos ese perdón de parte de nuestro Padre Celestial, comenzamos a entender que nuestra vida también debe ser sanada, que nuestra vida debe cambiar, y entonces nuestra vida debe ser transformada. Una de las cosas que el Señor nos muestra es que a pesar de todas las dificultades que el hombre tenga, Dios siempre seguirá siendo justo. Dios verdadero y justo. Por eso vamos a llegar a un punto importante, y es el peligro. Y son los peligros por la falta de perdón en el reino de Dios. ¿Cuáles son los peligros de la falta de perdón en el reino de Dios? ¿Y cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia, nuestros hogares, nuestra familia, que conoce de Dios, que necesita que nosotros también le enseñemos de esa misericordia que Dios ha tenido sobre nuestra vida. Entonces hay gran variedad de peligros que existen cuando no perdonamos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Existen varios puntos claves que son en gran manera peligrosos para el ser humano, pero que muchas veces queremos pasar por alto cuando Dios nos está diciendo: escucha y aprende, escucha y aprende. Mi palabra lo enseña, pero de nosotros depende si queremos tomarla o queremos dejarla. Por eso la palabra del Señor nos muestra a través del libro de Romanos. Y vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como primer punto encontramos esta hermosa cita, ahí la puede anotar, Romanos capítulo 6, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, y le puede titular ese primer punto una muerte
a una condenación eterna. Una muerte a una condenación eterna. La palabra del Señor habla claramente de este punto. Y cómo el Señor, a través de el mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos, comienza a decirle: la paga del pecado es muerte, dándonos a entender que no solamente el no perdonar me lleva a una muerte eterna, sino que toda acción no agradable y no perfecta delante de nuestro Señor, sabiendo que es indigna, nosotros la seguimos haciendo constantemente. La palabra del Señor no solamente llama pecado a la acción de odiar, de desechar, a la acción de hacer cosas no agradables delante de Él, de adulterar, de fornicar. No solamente habla de esto como pecado, sino que también habla de pecado al no perdonar. El no perdonar también me puede condenar, sí, también me puede condenar. El no perdonar también me puede robar la salvación, sí, sí me la puede robar. Porque sencillamente el pecado abarca todo aquello que me aleja de la presencia de Dios. El no perdonar me aleja de la presencia del Señor. El no perdonar mi propia actitud, el no perdonarme yo como persona, el de no perdonarme mi equivocación y de que sé que puedo mejorar, pero mi error, mi falta me hace ser cautiva de Él, me lleva a una condenación. No es solamente el hablar de perdón para otros, es el hablar del perdón para mí como persona, como hijo de Dios, el perdonar mis malas acciones, el perdonar las faltas que yo mismo he cometido, el perdonarme el no saber hacer algo y el no poder alcanzar algo. Y dejar que Dios tome esa debilidad para volverla una fortaleza en sus manos. Y hacer que esa debilidad se vuelva una fortaleza en las manos del Señor para hacer fructificar y multiplicar la bendición que Él tiene sobre mi vida. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo todo pecado te lleva a la muerte. Todo lo que venga relacionado a una separación divina, todo aquello que me separa de lo celestial, del reino de Dios, me lleva a una cautividad delante del Señor. Me lleva a ser cautivo. Cuando el Señor ha dicho en su palabra que Él vino a pagar el precio por nosotros para nuestra libertad. Él vino a ser nuestro redentor, aquel que paga la deuda total para que nosotros podamos ser libres. El mismo Señor nos muestra en su palabra de que esa condenación estará disponible para todo aquel que deje que el mismo enemigo con sus artimañas entre para traer cautividad sobre el hombre. Pero el Señor nos está mostrando en esta noche que toda paga de pecado viene siendo la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todo aquel que escucha la palabra del Señor, reconoce su falta y reconoce su error, llegando a los pies de Jesús, llegando a los pies de Cristo, reconociendo su falta, el Señor le dará vida eterna. Es decir, que así como corremos el peligro de condenarnos eternamente, también tenemos ahí mismo la solución de parte de nuestro Padre Celestial, en donde reconocemos para ser perdonados y ser salvos
para una vida eterna con el Señor. No solamente es perdonar, es sanar el corazón, es sanar nuestra vida, es sanar nuestro corazón, nuestro interior. Y vamos a ir al mismo libro de Romanos capítulo 3, el mismo versículo 23. Y encontramos que sí hay una destitución en la vida del hombre. Sí hay una destitución en la vida del hombre cuando éste no reconoce su falta ni su error y no reconoce delante de Dios que él necesita la dirección de él. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvemos al versículo 23, por cuanto todos pecaron. Habla de toda la humanidad como tal, en el pasado, en el presente y en el futuro. Está hablando de toda la humanidad. Y está hablando, y dice, por cuanto toda la humanidad pecó, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo importante. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos desechados de la presencia de Dios. Pero en el momento, y aquí quiero mostrarte cómo no solamente el peligro se está mostrando delante de nosotros. El peligro se muestra delante de nosotros diciendo, has pecado, has sido destituido. Pero el mismo Señor comienza a decirte, a pesar de que has sido destituido de la gloria de Dios, si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que hay una falta en tu corazón, que hay una falta en tu vida, si tú reconoces que has sido pecador, que no has sido justo, que no has perdonado, que has guardado odio, que has guardado rencor, que has guardado engaño en tu vida, al momento en que lo reconocemos, dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente, llegó nuestro abogado para decir, yo morí en la cruz, por él, por ella, morí por ellos. Y porque morí por ellos, vengo a justificarlos. Y vengo a decirte que aquí está el pago de la deuda de cada uno de ellos. Yo te estoy entregando la constancia que muestra y que certifica que ellos han sido perdonados. Pero ¿cuándo son perdonados estos que han sido desechados para una condenación eterna? En el momento en que cada uno de ellos reconocen que necesitan ser salvos, que necesitan la salvación del Señor, que necesitan reconocer su falta, su error y necesitan que el Señor Jesucristo habite en ellos. En ese momento se activa la justificación de nuestro Señor Jesucristo y dice que gratuitamente por gracia, mediante esa redención, mediante ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, por amor a esta humanidad, Él vino y trajo perdón sobre nosotros. Es decir, que tenemos el peligro, en primer lugar, de tener una condenación eterna. En segundo lugar, de tener una destitución para toda nuestra vida, si así lo queremos. Pero en cada una de ellas hay una solución. Esa condenación eterna cambiará en el momento en el que yo reconozca que soy pecador. Esa destitución cambiará en el momento en que yo reconozca que soy pecador y que necesito de Jesucristo. Eso cambiará en el momento en que usted y yo
reconozcamos nuestro error, nuestra falta de perdón por aquel que nos ha ofendido, por aquel que nos ha herido, por aquel que nos ha engañado, por aquel que ha maquinado cosas en contra de nosotros y nosotros hemos dejado que esos malos pensamientos minen en nuestra vida. El rencor y el odio sea habitando dentro de nosotros, pero también que en nuestra propia vida muestre que las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, nosotros mismos, las estamos rechazando y nos estamos alejando de Él, cuando en realidad Dios quiere acercarse cada día más a nosotros. La única solución para evitar estos peligros es reconocer y acercarnos a Dios. Es reconocer que hemos fallado, es reconocer que tenemos faltas, que cometemos errores, que el único que puede traer solución sobre nuestra vida es nuestro Señor. Por eso en esta noche, ahí donde estás por un momento, dile al Señor: Señor, reconozco que he fallado, reconozco mis faltas, reconozco mis errores, ayúdame a no entrar en esa condenación eterna y tampoco a entrar en esa destitución de tu gloria. Ayúdame a poder acercarme delante de ti, con corazón humillado delante de ti. Es lo que tenemos que hacer, cerrar nuestros ojos y reconocer nuestros errores. Eso nos evita un gran peligro a nuestra vida. Como tercer punto, encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 119. Dice, libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se señoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Y encontramos que aún el pecado puede señorear sobre nuestra vida de una manera que muchas veces trae caos sobre nosotros. Pero dice la palabra del Señor: señorea mis pasos con tu palabra. Y claramente el mismo Señor nos está diciendo que el peligro que tenemos nosotros es que el mismo pecado venga y quiera señorear sobre nosotros, quiera gobernar sobre nosotros hasta destruirnos. Porque eso es lo que quiere el enemigo: destruirnos a través de la condenación del pecado. Pero dice la palabra del Señor que el mismo salmista decía: ordena mis pasos con tu palabra, que sea tu palabra, que no sea la mía, que sea tu guía, tu dirección, Señor, que no sea la guía del hombre, que sea una guía espiritual. Que ninguna iniquidad, ninguna cosa que pueda impedir tu voluntad y que pueda apartarme de tu presencia, quiera venir a gobernar mi vida, quiera apartarme de ti. Es lo que Dios está diciendo. Aquello que me aparta de su presencia, aquello que me aparta de Él, aquello que me aparta de Dios, es lo que no debemos dejar que pueda entrar en nuestra vida. Por eso es necesario cumplir lo que dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras. Ahí encontramos sabiduría,
Ahí encontramos el conocimiento, ahí encontramos la dirección y la guía de lo que nosotros debemos hacer. Y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas me alejan de Dios y hacen que mi vida corra peligro, porque sencillamente cada una de ellas se enlaza cuando no hay perdón. Cada una de ellas se une para hacer fuerte la condenación cuando nosotros no perdonamos. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos perdonar a todo aquel que nos ofende, aquel que nos ha hecho daño, aquel que no ha sido bueno con nosotros, perdonarle. Y como cuarto punto, morir a todo lo que me impida perdonar, morir a todo lo que me impida entender la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Cuando yo muero al no querer perdonar, cuando yo muero al pecado de decirle, ya basta de pecar, ya basta de no querer perdonar, ya basta de seguir teniendo rencor en mi vida, de seguir teniendo odio y pensamientos no agradables delante del Señor, le estoy diciendo al Señor, realmente te reconozco como Salvador, te reconozco como Dios y quiero que transformes mi vida. Quiero que cambies mi vida. Es lo que nosotros hacemos. En el momento de decirle al Señor, perdónanos, le estamos diciendo al mismo Señor, ten misericordia de nosotros. No queremos que nuestra vida corra peligro, si no morimos a la condenación, si no morimos a aquello que nos aleja de Dios. Por eso ahí puede anotar, morir a lo que me impida, a todo lo que me impida perdonar a mi hermano o a mí. Y vamos a ir a primera carta de Juan, capítulo 1. Versículo 6 dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y encontramos la pérdida de comunión. El no perdonar también me lleva a perder toda comunión con mi Señor, con mi Salvador. Por eso la palabra del Señor claramente nos muestra a través de ella. Y dice, si decimos tener comunión con Él, con nuestro Padre Celestial, si decimos que somos hijos de Dios, pero andamos en tiniebla, seguimos guardando odio, rencor, seguimos guardando avaricia, seguimos haciendo cosas no agradables delante de Dios, seguimos no perdonando a esa persona que tanto nos está insistiendo en que le perdonemos su falta, su error. Sencillamente no estamos practicando la verdad de Cristo. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. ¿Y qué es lo que sabemos que es bueno? Es bueno que nosotros perdonemos. Es bueno que nosotros reconozcamos que esa persona
ha hecho mal y nos está pidiendo su perdón y debemos tener misericordia de él, como así Dios tuvo misericordia de nosotros. En el momento en que nosotros le digamos al Señor, reconozco mi falta, reconozco mi error, le estoy diciendo, Señor, sin ti yo no lo puedo hacer. Como hombre fracasaría, pero si tú estás conmigo, sé que venceré, sé que podré ser libre de todo peligro de condenación para mi vida eterna. Y la misma palabra lo dice el versículo 9 del mismo, de la primera carta de Juan, epístola de Juan, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos delante de nuestro Señor Jesucristo que somos pecadores, que no hemos perdonado, que a pesar de no perdonar, tenemos mucho dolor en nuestra vida por la traición y por muchas cosas más, el Señor se encargará de ayudarnos a nosotros a limpiar nuestro corazón, a sanar nuestro corazón y a tener una vida eterna con Él. Por eso la palabra del Señor nos enseña de que no solamente el pecado nos puede condenar, el no perdonar también me puede traer a una condenación, también me puede llevar a una condenación. Y es lo que Dios quiere evitar a toda la humanidad, llevarlos a una condenación. ¿Y qué debo hacer yo para no ir a esa condenación? Reconocer mi pecado, confesarlo delante de Dios. Porque Él dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios va a ser fiel, va a ser justo para perdonar nuestro pecado, pero también para limpiarnos de toda maldad, de todo aquello que ha manchado nuestra vida, que ha ensuciado nuestro corazón y que de una u otra forma nos ha afectado de una manera tan fuerte que ha traído nos ha llevado a una cautividad. Para eso el Señor se entregó en la cruz, para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra rebelión, pagar el precio que nos estaba condenando. Por eso la palabra del Señor tiene un propósito especial, tiene un propósito grande, y ahí lo puedes encerrar en grande. El propósito del reino de Dios es que nos acerquemos a Él. Y vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perdonaré pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero dice claramente, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El momento en que nosotros nos humillemos delante del Señor y le digamos, Señor, reconozco mi falta, reconozco mi error, reconozco que te he fallado, reconozco, Señor, que no soy perfecto. En ese mismo momento el Señor se acercará a nosotros y nos verá nuevamente. Nos seguirá viendo con esos ojos de amor y de misericordia y nos seguirá viendo como hijos y perdonará nuestro pecado. Todo aquello que nos ha
apartado de nuestro Señor, en el momento en el que nosotros reconozcamos, en el que nosotros nos acercamos y le decimos, Señor, basta, quiero cambiar mi vida. En ese mismo instante, Dios hará, Dios se acercará a nuestra vida. Por eso en esta noche es una buena noche para decirle al Señor, Señor, gracias, porque tu misericordia se ha tendido a mi vida. Gracias, porque ha sido una buena noche para entender de que es necesario que yo perdone, porque el no perdonar trae peligros inminentes sobre mi vida, trae peligros por doquier sobre mí para destruirme. Pero hoy Dios te está diciendo, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer maravillas, quiero cambiar muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas Dios te está diciendo, quiero que tengas una vida eterna a mi lado. Por eso en esta noche ahí donde estás, yo te invito por un momento, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, reconozco mi falta, reconozco mis errores, reconozco que te he fallado y que en ocasiones no he perdonado, Señor. Por eso en esta hora te pido, toma el control de mi vida y ayúdame, Señor, a salir, Señor, de la condenación del no querer perdonar, de aquello que me condena, Señor, y que me ha atado, Señor, para que yo no pueda ver tu gloria y tu poder sobre mi vida. Ayúdame a salir de toda condenación, porque escrito está en tu palabra, que tú viniste a darle libertad a aquel que está cautivo. Y hoy, Señor, reconozco que sin ti no tengo libertad y que te necesito, Señor, para ser libre y para poder adorarte y contar tus maravillas sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, mi amigo, ha sido un gozo grande de poder estar con ustedes hoy a través de Facebook, a través de YouTube. Un gozo maravilloso de poder compartir de la palabra del Señor, de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que muchas veces el enemigo prepara para nuestra vida. Pero hoy quiero declarar sobre ti, Dios ha dicho que hará cosas nuevas sobre nosotros y que todo edicto que se había escrito sobre nosotros, Cristo lo colocó en la cruz, destruyéndolo, porque Él ha pagado el precio por nuestra libertad. Así que, amigo y hermano que nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, hoy fue un miércoles de discipulado, un miércoles de aprender en casa, un miércoles de entender que la misericordia de Dios para tener vida eterna sigue estando extendida. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de Facebook y a través de YouTube. Bendiciones.